tome exámenes con presenciales no va a poder plagiar, ni siquiera porque le dé con cuadernos, porque recuerden que ¿no? Una cosa es, ¿no? A ver, ya todos con la cámara, 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. ¿Dónde estamos? Esa. Ahí estamos, voy a mandar un ratito. Muy bien, jóvenes. Entonces voy a presentar. Presten atención. Como se supone que ustedes van a exponer la primera parte, yo voy a dedicarme a exponer la segunda parte. Entonces ustedes, ¿se mira mi pantalla? ¿Se ve? No. Ahora sí. Sí, profesora. Ahora sí, profesora. Nos toca oligoelementos, metales pesados y química de coordinación. Rapidito voy a pasar esto porque ustedes lo van a tocar. Ustedes van a hablar, ¿no? Los beneficios, como acaba de presentar su compañera, del selenio, ¿no? Le ha tocado molibdeno, que está acá, molibdeno, y no sé qué más le ha tocado a su compañera. Estamos hablando de esos elementos traza y ultramicrotraza. Hay un grupo que va a ser hierro zinc, otro que va a ser manganeso, cobre, otro que está haciendo selenio, molibdeno. Entonces estamos hablando de los elementos traza y ultramicrotraza para ver la importancia y las funciones y los efectos negativos también de su carencia. Entonces, los que me van a hablar del hierro van a tener que hablar de los eritrocitos, van a hablar como este pirrol, que es un heterociclo, ¿sí? Va a estar aquí formando este compuesto, miren, resonante, aromático, miren. Si ustedes se fijan, doble, simple, doble, simple, doble, simple. Esta porfina es aromático, porque cumple el principio de Hooke, ¿se acuerdan? 2N más 2 del número de dobles enlaces. En este caso, miren, cuando se junta la porfina con el hierro 2, va a formar la porfirina. ¿No? Hay varias, protoporfirina, etioporfirina, pero el grupo hemo está conformado por esta base de Lewis, que tiene 4 nitrógenos, que le van a donar al hierro por enlace coordinado, que es lo que vamos a aprender luego, y van a formar el grupo hemo, que está presente en los eritrocitos, que cuando se muere un eritrocito a los 120 días, esta, así como está cerrada como un anillo, se abre y se pone en fila. Y eso se llama biliverdina y bilirrubina. Y como bilirrubina se elimina. Cuando no se puede eliminar, porque también genéticamente personas que no pueden producir las cadenas beta de la hemoglobina, entonces les va el hierro que se supone que debe, el hierro 2 que debe eliminarse, ellos se oxida el hierro. De 2 gana un electrón o pierde, ¿qué dicen? Para pasar de hierro 2 a hierro 3, pierde un electrón y se va a hierro 3. Y como hierro 3 ya en exceso, ¿sí? Van a ver ustedes que el hierro 3 está en muchas proteínas, como por ejemplo la ferritina, que es proteínas transportadoras, pero el exceso ya intoxica y la persona tiene que hacer transfusiones de sangre, y el que no tiene, se utiliza una rama de la medicina que se llama quelatoterapia. Me imagino que eso nos van a tocar los que hablen de hierro. Entonces van a tocarnos también en qué alimento está el hierro hemínico y el hierro no hemínico, ¿no? Alimentos de origen animal, de origen vegetal, ¿no? ¿Cómo se distribuye en el organismo? También están
calculado el porcentaje en miligramos, ¿no? Y también, ¿no?, el hierro en el adulto, ¿sí?, que produce, cómo el hierro es absorbido en el organismo, ¿sí?, gracias a la vitamina C. Dice, come lenteja, ahí tienes hierro, pero come con ensalada. ¿Por qué? Porque va a ayudarte a fijar el hierro. Entonces, a eso tiene cuando el nutricionista no explica de esa manera o recomienda de esa manera, tiene razón. Miren, aumenta la absorción, el ácido ascórbico, ¿no? Pero los taninos también disminuyen su absorción. Entonces, todas esas cosas que saben los nutricionistas al final, ¿sí?, también podemos ver en sus investigaciones, ¿no? Las obstetrices dirán, no, pero a mí me interesa el momento del alumbramiento, cuando le cortan el cordón umbilical, cuando le dan la leche, en qué momento, ¿no? Cuando es dentro de la primera hora. Entonces, eso me imagino que nos va a hablar la obstetra, ¿no? Ahí tenemos el zinc. El zinc, miren cuántas enzimas, miren, es importante. ¿Para cuántas enzimas? Miren ustedes, lean esa parte, ¿no? ¿Para cuántas enzimas es importante para el zinc? ¿Dónde participa el zinc? Nosotros decimos, no, toma zinc para que crezcas. Sin embargo, el zinc es muy importante, ¿no? También quisiera que den una lectura, cómo participa el zinc en este tipo de estructuras. Miren, miren así como quelato, con varias manitos, por eso le llaman dedo de zinc, ¿no? ¿Y qué hace ese dedo de zinc? Participa, miren, en la transcripción genética, en la reparación de ácidos nucleicos, en la síntesis y degradación de ácidos nucleicos. Por favor, fíjense su importancia y miren en todo lo que participa. Ahí está el requerimiento, que ustedes deben considerarlo también, que lo han considerado, ¿no? Acá miren todo lo que participa miren el metabolismo de ácidos grasos, el metabolismo de la protección de las células frente a los free radical, en la síntesis de ADN. O sea, tienen participación, ¿no?, en este tipo de metaloenzimas. Miren, ahí están de rojo, den una leidita, ¿no?, cómo así están los dedos de zinc, ¿no?, participando en todo en funcionamiento de estas anhidrina carbónica, fosfatasa alcalina, fosfatasa ácida, ¿no? Y ahí tienen las deficiencias. Igual el cobre también es muy importante. Ya el exceso no va a producir la enfermedad de Wilson y la enfermedad de Menkes, la deficiencia. Entonces tienen que ver para qué sirve, cómo se absorbe, dónde se encuentra, ¿no?, cuáles son sus funciones en estas cuproenzimas. Cuando me dicen cuproenzimas, ¿a quién se refieren?, ¿no? ¿Qué hace en cada caso? Y como les dije yo, tenemos que aterrizar al final indicando qué es la enfermedad de Wilson, por qué se da, por exceso, por deficiencia. ¿Qué es la enfermedad de Menkes? ¿Cómo se manifiesta? Miren los cabellos rizados de los niños. Igual el manganeso. El manganeso, que casi no lo escuchamos, también es tóxico cuando está en exceso, pero también tiene muchas funciones. No va a participar. Todas estas enzimas, metaloenzimas, tienen manganeso. Todas tienen manganeso, ¿no? Entonces, hay que conocerlas. Sí es cierto que ustedes en fisiología, en bioquímica, van a hablar específicamente de todos estos mecanismos. Sin embargo, nosotros ya debemos saber qué importancia tiene cuando hablamos de inorgánica, cuando hablamos de química médica, química biológica, química de la salud, estos elementos traza y microtraza. Ahí ven, ahí está el manganeso, miren, igual, ¿no? O sea, participando en la estructura de las proteínas para que hagan su función metabólica. Lo que acaba de hacer su compañera, ¿no? Muy bien, me ha explicado en qué grupo está el selenio, ha explicado estas selenoproteínas, no sé si las he visto yo. ¿Quién es la GPX1? ¿Quién es, y para qué sirve? Chicas que me acaban de explicar, ¿no?
me han explicado de la glutatión peroxidasa, han hecho siquiera la ruta que sube el peróxido de hidrógeno donde participa el selenio sí o sí. Traten de explicarme la glutatión peroxidasa, que es lo más importante que podemos llevar nosotros del selenio, ¿sí?, en el estudio de química básica. Ahí está, miren la enfermedad de Keshan, dónde la descubren, ¿sí? Cómo la descubren, miren todos los puntitos rojos, es ahí donde ven esta enfermedad y le ponen el nombre, ¿no?, del investigador que hizo el trabajo para ver cómo se manifestaba en el hombre. ¿Qué cosa es? Miren, era una miocardiopatía endémica. ¿Cómo se manifiesta en esta edad? Miren sus bracitos, ¿no? Entonces, lean eso que es importante para ustedes como profesionales de la salud. Igual lo que me explicó el cobalto. Ya el cobalto, ya saben en qué grupo está. Hierro, cobalto, níquel, en las triadas. Forma muchos complejos, ¿no? Y forma algo muy importante como es la cianocobalamina. Esta cianocobalamina tiene también problemas cuando está en deficiencia, ¿no? Tiene muchos problemas cuando está deficiente, y han visto ustedes que me han dicho de la anemia perniciosa, ¿no? Y cómo se repara. Igual el molibdeno. Miren cuántas, por lo menos 12 sistemas enzimáticos que contienen molibdeno. 12. Ahí tienen la más importante, miren, ¿no? Este molibdeno, ¿cuáles son sus roles? Es lo que les interesa a ustedes. ¿Para qué sirve? El yodo que causa bocio y cretinismo, acuérdense, bocio y cretinismo, ¿no? Está formando la T3, la tiroxina o tetrayodo, ¿no? La T3, la T4, también está en forma inorgánica. Miren la deficiencia de yodo, y en los niños cuando van a nacer, ¿no?, obviamente nacen cretinos, y miren acá, ¿no?, esta enfermedad del bocio. Por eso es que han decretado que todos debemos comer en el almuerzo sal yodada para tener el requerimiento, ¿no?, hasta las personas más pobres que no podemos acceder, ¿no?, a una, digamos, al requerimiento diario que se necesita. Entonces el Estado, ¿no?, ha yodado la sal, y es lo que comemos en el almuerzo. Igual miren el flúor, sí, tenemos los beneficios, y también el exceso va a dar la fluorosis. Entonces ustedes van a indicarnos qué es la fluorosis y qué beneficios tiene el flúor. Miren los metales pesados, ustedes van a hacer cobre, plata, plomo, mercurio, son los principales metales pesados, y acá falta uno que es muy importante, que es el cadmio. El cadmio es el más tóxico de todos ellos, ¿no? Entonces van a ustedes a ver el mercurio. Este mercurio que tiene 3 estados de oxidación. Mercurio 0, muy tóxico, ¿no? El mercurio 1, que van a verlo ustedes en pHímetros, como cloruro mercurioso, y el mercurio 2. Pero como nosotros estamos hablando, ¿no?, del mercurio que está, el mercurio orgánico, acuérdense, miren acá tienen, ¿dónde tienen mercurio? En los tensiómetros, en los termómetros, en las amalgamas dentales, en el pescado. Y ese pescado, ¿dónde lo consume? ¿Dónde lo acumula? Lo acumula de los ríos contaminados que llegan al mar, y los pobres tienen que consumirlo. También miren, acá están lixiviando el oro. Lo mezclan al oro y el mercurio lo capta, hace una amalgama. Entonces de esa manera lo van separando, pero no saben lo que están respirando. Miren, no tienen ni máscara, nada, entonces están matando poco a poco. Y ahí tienen como conservante de vacunas el timerosal. Entonces háblenme de eso. También tienen ustedes, ¿no?, el metilmercurio. Miren, es el mercurio orgánico. Miren acá, yo les decía que hay cómo daña al hombre, ¿no?, el metilmercurio. Ahí ven cómo daña, qué órganos daña. Y ¿qué produce el mercurio? ¿Qué cosa es el mercurialismo? Ustedes van a ver cuáles son los síntomas, van a ver que es un temblor en la boca, en el estómago, ¿no? Va a atacar al sistema nervioso central,
Entonces, ese daño que ocasiona al sistema nervioso central, ¿no? Hay que impedirlo. Y justamente por eso nadie quería que su niño se vacune, pero después también se ha visto que las vacunas son muy importantes. Han visto ustedes que si no morimos por el COVID es porque nos han vacunado hasta la tercera dosis. Entonces, de lo contrario, seguiría muriendo, ¿no? Es importante, miren esta enfermedad, cuando nosotros hablamos del mercurio, miren aquí, igual, miren, justamente lleva el nombre porque en esta ciudad no se veía que nacían de esta manera los niños, como malformaciones. ¿Y qué cosa era? Que consumían agua que traía un río que tenía contaminante al mercurio. Y le ponen, ¿no?, la enfermedad ¿no? Porque cómo afecta a los fetos y cómo nacen los fetos debido a ello. Por eso es importante que ustedes como profesionales de la salud sepan, lean esto, es importante. Y por eso están investigando. Igual el plomo. Hay ciudades como los que viven por Puente Nuevo, que hay fábricas que trabajan con metales, haciendo fierro. Y es ahí donde se ha demostrado que en niños de colegios cercanos tenían gran cantidad de plomo y van a desarrollar el saturnismo, ¿no? Entonces, a medida que van creciendo, no se nota cuando apenas nacen, ¿va? Nosotros tenemos muchas formas de contaminación del plomo. Miren, están las baterías de los carros, que ustedes las encuentran por doquier, por ahí botadas, eliminando su plomo. Bueno, nosotros no vemos la bala, pero la bala contiene pues el plomo. De estas empresas mineras que no tienen nada que ver con el medio ambiente, miren, todas ellas producen la cañería de las casas antiguas que estaban con los tubos de fierro, ¿no?, de plomo. Todas esas aleaciones no se deterioran con el tiempo y van a parar a nosotros, en nuestros organismos, ¿no? Y van a intoxicarnos. Miren cómo afecta. Eso quiero que vean, quiero que miren bien esas figuras, ¿no? Cómo se manifiesta en el hombre la intoxicación por plomo, en el cerebro, en las encías, en la sangre, en el riñón, en los intestinos, en los huesos. Eso quiero, así de fácil quiero que me expliquen. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, ¿no?, con los eritrocitos cuando hay esos problemas? ¿Qué sucede en el organismo? Igual el cadmio, les dije que era tan dañino el cadmio que está en el tabaco. Los fumadores tienen ese problema, ¿no? A través del tabaco van a transportar el cadmio a sus pulmones, ¿no? Y han visto ustedes que hay personas que pasivamente nos intoxicamos si tenemos algún familiar, alguien que va a fumar a nuestro lado. Entonces, ese tipo de cositas hay que tenerlas en cuenta. ¿Para qué sirve? ¿Cómo afecta al riñón, al hueso, al pulmón? ¿Dónde se encuentra? ¿No? Los que les gusta comer mariscos, ¿no?, tienen cadmio. Es necesario, pero también es muy tóxico. Miren los que tienen las latitas, y a veces la latita está abollada, ¿no? Está abollada, y nosotros no solamente de la fabricación, sino de lo que la pintan. Esas pinturas que dan para darle colorcito y que la gente en el mercado las consuma, también utilizan este colorante, ¿sí? Y ese colorante no solamente ahí, sino miren, también lo utilizan para decorar tortas. ¿Dónde se acumula? En el sistema nervioso central y en el riñón. Entonces, no solo viene de ollas viejas, ¿no?, que nosotros por no botar la olla seguimos cocinando ahí, no importa para tal cosa, pues no. Sin embargo, es muy dañino en el organismo y ustedes tienen que hacer la recomendación y decir, no utilicen eso, ya hay que botarlo ahí, ponerlo de adorno, no importa, porque eso se acumula en el cerebro, en el hígado, en los riñones, atraviesa la placenta, entonces iba a tener muchos daños, va a originar mucho daño en el organismo. Cuando nosotros hablamos de iones, ¿se acuerdan cuando yo les hice el enlace? El sodio regalaba su electrón porque le aplicamos una energía de ionización, le regala su electrón, y uno que está a la derecha, el electronegativo, lo capta, ¿se acuerdan? Se convierten en iones. ¿Qué cosa es un ion? La carga que asume un átomo cuando ha ganado o ha perdido electrones, o lo mismo que es decir, estado de oxidación. Aquí ustedes van a ir a la clase y van a poner simplemente la sal al vasito, al conductímetro, y se va a prender el foco.
¿Por qué se ha prendido el foco? Porque ahí en el vaso ha ocurrido una reacción redox. ¿Qué cosa es corriente eléctrica? Ganancia y pérdida de electrones. Ganancia y pérdida de electrones. En este caso, el hidrógeno, el ion hidronio, se está yendo hacia el espacio como gas hidrógeno, de +1 a 0, o sea, se va de la derecha a la izquierda, gana electrones. Como son 2 hidronios, ¿no? 2 hidronios gana 2 electrones. Y el cloruro -1 se va a cloro 0, se va hacia la derecha, se pierde 2 electrones. Esa ganancia y pérdida de electrones, que lo vamos a ver también en propiedades de las soluciones, propiedades eléctricas de las soluciones, ¿sí? Eso se llama corriente eléctrica. Entonces vamos a ver que Svante Arrhenius es el que ve esto, cómo estos iones caminan para hacer este flujo de electrones, y caminan de acuerdo a esa teoría, la teoría de Arrhenius, la teoría de Huckel, la teoría del arrastre. ¿Qué dice esa teoría? Que cuando estos iones están corriendo, los rojitos acá, los amarillitos para acá, ¿no? Ellos no caminan solos. Digamos el ion sodio, que el ion hidronio que estamos usando acá, el H+, ¿no? Él va arrastrando a otros iones de signo opuesto, va a las justas tratando de, ¿no? de llegar, ¿no? de pared a pared, ¿no? Entonces, eso se llama teoría del arrastre. Por eso cuando hablamos de corriente eléctrica, de electricidad, se dice que las soluciones diluidas conducen mejor que las concentradas. ¿Por qué? Yo le digo, no, pero si hay más iones, hay mayor cantidad. No, porque imagínense que sean 100 amarillitos y 100 rojitos. Y vamos a pensar que son 100 iones rojos, 100 iones amarillos. Cuando están haciendo la migración de acá para allá, como no caminan solos y como son tantos, se van a chocar, ¿sí o no? No van a tener el camino libre. Entonces, esa es una solución concentrada. Pero si son 10 acá, 10 allá y tienen todo ese espacio, entonces como postes van a ir rápidamente y hacen su función. Por eso las diluidas, soluciones diluidas, conducen mejor la corriente que las soluciones concentradas. Pero ¿qué vamos a ver en este momento? ¿Qué es un ion? Un átomo que gana o que pierde electrones. ¿Para qué? Para asumir una carga. Y vamos a tener los iones importantes en el organismo. Y vamos a ver cuál es su conductividad específica, ¿no? ¿Qué conductividad específica tiene cada uno? Miren, gana el ion hidronio a todos, el oxidrilo a todos, el cloruro, son muy bien, están participando fácilmente en esas reacciones. Este pobre es un electrolito débil, el agua que consumimos. ¿Se disocia? Sí se disocia. Agua más agua, ion hidronio más ion oxidrilo. Pero ellos, como no se disocian en una reacción irreversible como los otros, se disocian en reacción reversible, donde hay constante de equilibrio. Es decir, esta constante de equilibrio va a estar acá, acá. Constante de equilibrio. Vamos a colocarla más acá. Ahí. La constante de equilibrio va a estar en esta, gobernando esta reacción. Ahí va a estar la constante de equilibrio. Constante de equilibrio. Entonces yo digo, pero ¿por qué digo dos aguas? ¿Quién es agua más agua? Entonces nosotros podemos ponerlo así. H2O. H2O. Esa va a ser un agua ácido que regala protones. ¿Quién va a ser el agua base? Si este es el ácido, la otra va a ser base. Va a recibir el protón que regala esta agua ácido. Y como recibe un hidrógeno, ¿qué forma? Ion H3 y se protona, ion hidronio, ¿ven? Ahí está ion hidronio. Y la otra agua que queda, si ya regaló un protón, solo se queda como oxidrilo. Por eso que el producto iónico del agua es igual a la concentración de ion hidronio por ion oxidrilo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no escribo si yo sé que constante de equilibrio es igual a C por D entre A por B? ¿No? Porque miren ustedes, generalmente se pone solamente, ya no se pone el agua denominador, porque de una molécula de agua, concentración significa mol por litro o milimol por mililitro. De un litro de agua, 999.9 siguen ahí con volumen constante. Entonces, el producto de dos constantes ya es igual a una tercera. ¿Y qué se llama esa tercera?
producto iónico. ¿Por qué? Porque el agua es anfótera. No puedo decir que esto es constante de acidez, porque se referiría solamente al agua ácido. No puedo decir que es constante de basicidad, porque se referiría solamente a esta agua base. Entonces, como acá debería venir así, entre la concentración del H2O, o sea, ¿qué significa eso? Agua, así debería ser, por la concentración de agua. Entonces yo digo acá, así debería ser nuestra expresión, A más B sobre C más D. Pero, voy a sacar de acá, cortar, para ponerla acá, igual, control B, pegar. Muy bien. Entonces, yo digo que el producto de dos constantes es igual acá, Kw o constante de equilibrio, que sería, va a ser igual a ion hidróneo por ion oxidrilo entre agua denominador por agua por agua. Como esto he dicho que está constante, de 1 litro solamente participa una molécula, entonces prácticamente toda la concentración del agua está constante. El producto de dos constantes, que es esta que está acá, que la voy a poner de amarillo, por esta constante que está acá abajo, que la voy a poner de rojo, que van a originar una tercera constante. ¿Y qué se llama esa tercera constante? Producto iónico del agua. Esto nos va a servir para entender electrolitos débiles. Siempre van a trabajar así, siempre van a trabajar así. Si este es un ácido, K sub A. Si es una base, K sub B. ¿Qué significa? Que estos electrolitos débiles a determinada concentración forman los productos, pero a cierta concentración estos productos van a reaccionar para darme reaccionantes. Y cuando la velocidad de ida se iguala a la velocidad de venida, entramos a la constante de equilibrio químico. Y este agua ácido, si estoy disociando acá un ácido, se llama constante de acidez. Y ya tiene un valor en la tabla de los libros. Si es una base, constante de basicidad. Eso vamos a ver cuando podamos entender qué cosa es, reacciones reversibles, que también les he puesto, creo ya, en una práctica. Entonces estamos viendo cómo acá tenemos iones, cómo acá tenemos iones del agua, cómo tenemos nosotros la energía de ionización para quitarlo y convertirlo en iones, y estos iones, ¿no? Acá tienen el valor que es en tablas, ya les había dicho. Esos iones tienen una característica de cuando se unen a las moléculas del agua, forman un radio de hidratación. Y ese radio de hidratación que ya está medido, porque el radio, diámetro entre dos radios, ya está medido, va a servir para dar las características del ion. Por ejemplo, su capacidad de movimiento, de unión, ¿no? Cómo se hidrata, cómo va a ser su función de acuerdo a esas características. Y de acuerdo a esas características van a ver que los iones van a poder atravesar la membrana, van a poder abrir estos canales para que ocurra el transporte activo o el transporte pasivo, ¿no? Van a estar siempre, ¿no?, facilitando tres tipos de gradientes. Miren, van a facilitar una gradiente de concentración, una gradiente de actividad y una gradiente eléctrica. ¿A qué se refiere cuando decimos que ellos van a participar facilitando, realizando o ejerciendo gradientes de concentración, ¿no? Que, miren, acuérdense de la bomba de sodio y potasio, que me imagino alguien lo va a tocar, o no sé si lo vamos a tocar, ¿no? Van a tener que atravesar sodio y potasio a través de la membrana. Unos ingresan, otros salen, ¿sí? Pero para que eso ocurra, tienen que estar los iones haciendo ese trabajo para que pueda atravesar la membrana o para que pueda
polarizar la membrana en el intra y en el extracelular, para que así puedan salir y puedan ingresar estos cambios eléctricos, de polarizar a un lado más, a un lado menos, hace que estos canales a través de la membrana se abran, ¿sí? Para que pueda salir el potasio, para que pueda entrar sodio, para que cumpla las diferentes funciones bioquímicas que van a ver ustedes en el siguiente curso. Es lo que se llama gradiente, hemos visto gradiente de concentración, hemos visto gradiente de actividad y gradiente eléctrica. Entonces, acuérdense ustedes que todo eso tiene que atravesar a través de la membrana. ¿Y quiénes son los responsables? Estos iones, ¿no? Regulan cómo se une, cómo tienen que unirse para que esta glicoproteína haga su función, para que se una a su receptor, para que este colesterol pueda trabajar con su parte hidrofílica, ¿no? De qué manera puede formar la micela, y también pueden ingresar hacia el interior de las células para, ¿sí? A través, miren acá, ven la polarización a un lado más, a un lado menos, haciendo estas invaginaciones para que se unan al receptor como llave a cerradura, ¿se acuerdan? Para que pueda ingresar hacia el interior de la célula y realizar su función catalítica. Entonces, nosotros ya está regulado, por eso, de acuerdo a las funciones en el organismo, tenemos qué concentración debemos tener de sodio, de potasio, de los iones principales que van a hacer tanto en el extracelular como el intracelular su función. Y por eso es importante que ustedes sepan entender quién es un ion, cómo se forma un ion. No podemos decir simplemente, ya, ion más es sodio, K más es potasio. Entonces, ¿cómo así están unidos y hacen su función en estos canales de sodio y potasio? Que ustedes cuando lean la bomba de sodio y potasio van a entender cómo así se polariza la membrana, cómo esto, qué concentración deben tener en el extra, en el intra, para que puedan ocurrir estas reacciones bioquímicas, ¿sí? Y por eso es que tenemos que nosotros tenerlos en la dieta en una concentración, ¿no? Adecuada, porque si no también produce daños renales. Acuérdense que los que sufren de los riñones no pueden comer mucha sal. ¿Y por qué no pueden comer mucha sal? Porque ahí están comiendo iones sodio, iones cloruro, que va a tener funciones y les va a elevar la presión, por ejemplo. Entonces, así como son muy importantes para abrir esos canales, para, ¿no? Que tiene que estar en una concentración determinada para hacer esas gradientes de concentración eléctrica que les estoy indicando, ¿sí? Ellos todo está calculado, la cantidad, ¿sí? Todo está calculado, ¿no? Y eso, ¿dónde ustedes se puede ver se puede distinguir mejor? Cuando ustedes ya lean un electrocardiograma, un electroencefalograma. Entonces, ahí van a ver ustedes y van a entender mejor, ¿no? Todas esas funciones, y van a estudiar, por ejemplo, en fisiología, ¿no? Van a estudiar fisiopatología. Entonces, ustedes van a ver la importancia de estos iones, ¿no? Van a entender estos mecanismos de conducción nerviosa, mecanismos de función celular, ese recambio de bicarbonato, ¿no? Miren la función que tienen, ¿sí? Y la importancia de saber qué es energía de ionización. ¿Sí? Solamente nosotros aprendemos a veces hidroxiapatita, huesos, calcitonina, la enzima de la paratormona, la enzima que regula calcio. Pero tenemos que entender un poquito más, ¿sí? Referente a... Marquita, estoy en clase, te llamo luego, ¿ya? Entonces, tenemos que entender cómo participa calcio, magnesio, fósforo en estos procesos biológicos y la importancia que tiene en el hombre. Ese es su trabajo. Ese ha sido lo que ustedes van a exponer, y luego me toca a mí exponerles lo que es química de coordinación. Entonces, les voy a exponer lo que es química de coordinación. Miren, enlace covalente coordinado. Ese enlace covalente coordinado vamos a ver cuando se juntan estas celes que se llaman ligandos o bases de Lewis con este metal de transición. Este metal de transición tiene un estado de oxidación. Acuérdense cuando es cosa como ion. Digamos ion plata.
solo puede unirse con 2 Ls, es decir, 4 electrones. El calcio más 2 puede unirse con 4 Ls, 4 ligandos. Como cada ligando le regala un par, puede unirse con, digamos, 4 amoníacos. Uno que tiene valencia 2 con 4. Pero el hierro más 2 de la hemoglobina con 6. Pirrol, este que está del cursor a la derecha, pirrol, pirrol, pirrol. Ese que está en la cabecita es el oxígeno. Y el que está en los pies es la globina. Esta geometría octaédrica es hemoglobina. Muy bien. Entonces estamos diciendo que es un compuesto coordinado, la combinación, la reacción entre un ácido de Lewis metal y una base de Lewis ligando. Y ese metal, ¿por qué es ácido de Lewis? Porque tiene orbitales D incompletos. Yo les había dicho que en la tabla periódica los del medio, donde están las triadas, tenían orbitales D incompletos. Ahí reciben los electrones de las bases de Lewis o ligandos. Y reciben bajo normas, bajo reglas estudiadas por el curso Química de Coordinación. ¿Cuáles son esas reglas? Ya les dije que el metal que tiene valencia 1 se junta con 2, metal que tiene valencia 2 con 4 y con 6, el que tiene valencia 3 con 6 y con 8. Muy bien, la primera regla es eso. Vamos a estudiar entonces cómo ese complejo, que es un ácido de Lewis más una base Lewis, me da un complejo, ¿no? Esos metales de transición, esos metales van a poder recibir electrones. Por ejemplo, el carbonilo solo regala un par, el amoníaco regala un par, el agua regala un par, se llaman ligandos monodentados, solo regalan un par y son moléculas neutras, no tienen carga, pero tienen electrones para regalar, ¿no? Entonces, estos ligandos, ¿no? Son neutros. Pero también hay iones. El fluoruro, acuérdense que cuando recibe electrones se carga como ion fluoruro, pero él también puede comportarse. Una de sus funciones es ser base Lewis, regalarlas al metal de transición. El cloruro, fluoruro, bromuro, ioduro, tiocianato, oxidilo, todos los que tengan como iones carga negativa pueden comportarse como base de Lewis y ceder el par de electrón al ácido de Lewis mediante un enlace covalente coordinado. ¿Quién estudia por primera vez los complejos? Miren, el que propone la tabla periódica de modelo largo con bloques, ¿se acuerdan? Es decir, Werner. Y recibe un premio Nobel en 1913, miren. Entonces, nosotros podemos decir lo siguiente. ¿Todos los metales reciben con la misma facilidad los electrones? No. ¿Quiénes son mejores aceptores? Las triadas, las que tienen alta carga, pequeño diámetro, orbitales D incompletos. Ahí ellos son mejores. ¿Y quiénes? ¿De quién reciben? ¿La tendencia a donar es igual? No. Hay algunos que, por ejemplo, entre nitrito y nitrato, el nitrito forma mejor electrones y el nitrato débilmente forma complejos. Entonces va a haber algunos que va a surgir una serie electroquímica de ligandos, donde van a ver dónde están los ligandos que más forman complejos y los ligandos que menos forman complejos. Y luego vamos a ver nosotros que cuando el ligando, miren, dona un par, ya les dije que el amoníaco tenía un par de electrones para regalar, ¿no? Los iones tenían un par para regalar, ¿sí? ¿Se acuerdan? Puse ahí, les dije cuando les puse el agua solo tiene un par de electrones. Se llaman monodentados. Por ejemplo, tienen acá este que lo voy a pintar de amarillo. Ese es un ejemplo de ligando monodentado. Entonces, miren, ahí tengo el cobre que tiene valencia 2 y tiene que unir con 4, ¿sí o no? Ahí tengo 2 amoníacos y 2 aguas. ¿Cómo se escribe el complejo? Se abre un corchete, se pone el metal, se pone el número de ligandos de acuerdo a la regla que les he dicho y luego se cierra el corchete. Y luego este que dice más es un exponente. No sé cómo puedo escribir exponencial, acá no veo en el PowerPoint. Se ha bajado.
pero es exponente más 2. Voy a poner más 2, ¿ya? Para que entiendan que no es más, sino es la carga que tiene el complejo. ¿Qué significa eso? Que como el agua es neutra y el amoníaco es neutro, significa que se pone la carga del metal, 2 por 0, 2 por 0, entonces no pasa nada ahí, se pone la carga del metal. Pero ¿qué pasaría si en vez de amoníaco yo tengo cianuro, perdón? Tengo cianuro. Ahora sí ya tengo, miren, ya no tiene carga. El agua, 0, pero el cianuro menos 1. Menos 1 por 2, menos 2. Menos 2 más 1. Entonces, este corchete ya no tiene carga. Sería un complejo neutro. ¿Se dan cuenta? Pero, ¿qué pasaría si yo escribo así? 3 cianuros y una molécula de agua. ¿Qué carga tendría? Tendría la carga de menos 1. Carga de menos 1, porque menos 3 más 2, menos 1. Eso es importante cuando se escribe un complejo. De acuerdo al tipo de ligandos, yo digo, allá el cobre puede tener 4, perfecto. Puede ser 3 cianuros, un agua. Abro corchete, escribo el metal, escribo los ligandos, el número correspondiente, y luego saco la cuenta qué exponente tiene, para ver si es un ion o es neutro. En este caso que he puesto así, ¿qué se llamará? Ion, porque tiene carga menos 1. Como tiene en orden alfabético, primero es acuo, luego es ciano. Entonces ponen acuo, triciano, cobre 2. Así seguidito, acá no hay comitas, rayitas, nada. Ion, acuo, triciano, cobre 2. Acuo, ahí está la flechita que me está indicando que estoy hablando del que está amarillo. Pero miren ahora, les voy a hablar del que está de rojo, de este que está de rojo acá abajo. Miren ustedes, este es un ligando bidentado, se llama etilendiamina, es bidentado, tiene la misma etilendiamina, voy a poner acá de rojo y acá que sea la etilendiamina que sea turquesa. Listo, miren. La etilendiamina roja, que está arribita, cada nitrógeno le regala un par, ¿sí o no? Ahí tengo 1 y 2 pares. Y la etilendiamina turquesa, que igual, como tiene 2, le regala los otros 2 pares. Y ahí tiene sus 4 ligandos. 1, 2, las 4 flechitas. ¿Y qué se llama? Cuando es el mismo compuesto que regala, y el ligando se llama bidentado, que tiene 2 pares para regalar, se llama bis, así como la canción, bis etilendiamina cobre 2. ¿Cómo se llamaba acá arriba? Ion, porque tiene carga menos 1, acuo por el agua se llama acuo, triciano, porque el cianuro se llama ciano, cobre 2, la valencia del cobre en romanos. ¿Cómo se llama acá abajo? Bisetilendiamina, cobre 2. Muy bien. Entonces hay ligandos monodentados, ligandos bidentados, pero miren, también hay polidentados, como esta edeta. Los tecnólogos médicos cuando sacan sangre, ¿no? Entonces van a echarle etilendiamina o si no heparina para que no se coagule la sangre. Entonces, este EDTA, ahí tienen el metal de transición, digamos el calcio de la sangre, y miren cuántos sitios de coordinación tiene el metal. Miren, las líneas rojitas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 sitios de coordinación. ¿Cuántos electrones? 12. ¿Cuántos electrones acá en el bis? 8. Aquí, 8. Muy bien. Pero yo puedo tener este ligando, miren, como por ejemplo el nitrito, el isotiocianato o el tiocianato. Miren, SCN, tiocianato, NCS, isotiocianato. Entonces se le llama ambidentados. Casi no se encuentran, pero se llaman ambidentados. Y acá tienen otra diapositiva donde están los ejemplos de ligandos. ¿Qué se le llama el acuo? Con Q o con C, acuo. El amoníaco, amín o amino. El CO, carbonilo. El cianuro, ciano. Flúor, cloro, bromo, yodo, tal cual. Tiocianato, SCN. Isotiocianato, NCS. NCS. Acuérdense, ¿eh? Les puedo poner en el examen no tío, sino NCS.
oxo, peroxo, superoxo, dioxígeno, lo que tienen para regalar, miren, regalan. La fosfina pH 3, nitrosilo NO. Tienen ejemplos de este tipo de ligandos o de bases Lewis. Miren, acá tienen cis, también ellos cumplen estereoquímica. Vamos a ver luego el cis y el transplatino, que actualmente se utiliza, ¿no?, como medicamento de tercera generación. Vamos a ver luego, ¿ya? Todavía no les voy a poner acá. Miren la nomenclatura. La nomenclatura, tenemos escribir un complejo, se procede, se abre corchetes, se pone el metal, se pone el número de ligandos de acuerdo a la regla que les he indicado, se cierra el corchete y se pone un exponente que es la suma algebraica de la carga de los ligandos y la del metal. En este caso, miren, yo les he puesto así. Tenemos, miren acá, tenemos este. Ion, porque tiene -4. Hexaciano, porque hay 6 cianuros. ¿Qué sería si en vez de cianuro le ponemos flúor? ¿Qué se llamaría? Ion hexafluoro hierro 2. Ion hexafluoro hierro 2, ¿o no? -6. El flúor vale -1. -1 por 6, -6. -6 más 2, -4. ¿Ven? No cambia nada, solamente que se va a llamar ya no hexaciano, sino hexafluoro. Hexafluoro, hierro 3. Muy bien, no quiero que sea así, quiero que sea amoníaco, NH3. Muy bien. ¿Qué se llamará? Ion hexaamin y hexaamin, hierro 2. Solo cambia el ligando. A ver, quiero que sea nitrito. Muy bien. NO2, igualito, 6. ¿Qué se llamará? Ion hexanitrito, hierro 2. Bueno, quiero que sea... A ver, dígame un ligando. Vamos a usar acá. ¿Cuál quieren que lo llamemos? ¿Cuál? Dígame un nombre. De la izquierda. Oxidrilo. Estos chicos están en otra. Por favor, trabajen conmigo, ¿ah? No los veo a todos, pero... A ver, vamos a ponerle... ¿Cómo se llamaría así? OH. ¿Cómo se llamaría? A ver, alguien que me diga. Ion. ¿Hexa qué? Hexadrilo. Hexahidroxi. Muy bien. Hexahidroxi, hierro 2. Así de fácil es. Muy bien. Pero miren, yo digo lo siguiente. Yo no quiero ya que sea, yo no quiero, antes se acuerdan que estaba con 6, con cianuro, estaba así. No, yo no quiero que sea ahora ion. Yo quiero que S-4 reemplazarlo con 4 iones potasio y dejarlo sin carga. Entonces, miren, estoy colocando los 4 iones potasio a la izquierda del corchete. 4 iones potasio a la izquierda del corchete. ¿Y cómo se llamaría? Hexaciano ferrato 2 de potasio. En la ferretería se vende como ferrocianuro de potasio y tiene muchas aplicaciones. Pero, ¿qué sucedería? Miren, si ustedes ponemos con otro ligando? A ver. Bueno, ahí lo vamos a dejar ese. Ahora quiero explicarles este que está acá, donde el hierro está con valencia 3. Ya no es hierro 2, sino es hierro 3. Igual, miren, tiene 6 ligandos igual que este. ¿No? Pero ahora, como el hierro está con valencia más 3, menos 6 por 3, menos 3. Entonces, ¿qué se va a llamar? Ion hexaciano, hierro, pero ya no hierro 2, sino hierro 3. Como está con la más alta valencia, ya no se llama ferrocianuro, se llama ferricianuro. Y si ustedes quieren, ¿no?,
ponerlo neutro, le ponen a la izquierda 3 potasios. ¿Qué significa? Hexacianoferrato 3 de potasio. Y así pueden colocar los ejemplos que les he puesto más abajito. Ahí les he puesto, ¿no? Por ejemplo, ya no solo acá, hexanitro o hexanitrito cobalto 3, ¿sí? Pero yo acá he puesto un cloro y 5 amoníacos. Entonces, ion, acá, ¿por qué pongo más 2? Porque este cobalto 3 está siendo neutralizado el más 1 con este menos 1. Porque ya no es cobalto, ya no tiene carga más 3, sino tiene carga más 2. Muy bien. Entonces, miren este último, miren la diferencia con este que está acá. Miren, ¿dónde voy a colocar el bromuro? A la derecha. Si yo he reemplazado el ion negativo y le he reemplazado por un positivo, lo escribo a la izquierda del corchete. Si yo reemplazo un ion positivo por negativo, para neutralizarlo, lo pongo a la derecha. Esas son las reglas que les estoy hablando de la química de coordinación. Entonces, en este caso, ¿cómo se llamaría? Ion, porque es más 2. Cloro, en orden alfabético. ¿Estará bien? Cloropentamín. Cloropentamín. O podrá ser, o debo ponerle ion, pentamín, cloro, cobalto 3. ¿Qué dicen? En orden alfabético, ¿qué sería? Está bien dicho decir, como no hemos escrito, ion cloropentamín cobalto 3, o en orden alfabético, yo puedo decir ion pentaamino cloro cobalto 3. ¿Qué dicen? ¿Cómo dice el orden alfabético? Cloropentamino. Pentamín, cloro, cobalto 3. Vale de las dos maneras. Algunos lo llaman así, o de lo contrario, por el penta. O simplemente vale, para mí vale, porque es orden alfabético, pentaamín, cloro, cobalto 3. Y miren ustedes, si ese más 2 lo reemplazo ahora por 2 bromuros, ya no se nombra acá como una sal oxisal, sino como una sal aloidea. Dibromuro de cloropentamín, cobalto 3. Dibromuro, primerito leo al bromo, dibromuro de cloropentamín, cobalto 3. Y les he puesto más ejemplos acá. Ion hexaacuo, hierro 2. Acá, ion acuo, pentasiano, hierro 3. Acá, dicloro, acá puedo poner cloruro o puedo poner dicloruro. Dicloruro de hexaacuo, cobalto 2. Sulfato de tetramín, cobre 2. Cloruro de tilendiamín, miren, acá, ¿ves? Bicetilendiamín puedo poner. O dietilendiamín también puede ir. ¿No? Miren, acá falta algo, miren. El carbonilo es neutro. El níquel vale 2. ¿Qué carga le corresponde acá? Carga más 2. No le había puesto. Tetracarbonil, níquel 2. El siguiente que tiene, ahí miren, está cuando se une, ¿no? Cuando se dice tiocianato o cuando se dice isotiocianato. Ahí está pintado de amarillito. ¿Ya? Acuérdense que hay, cuando tiene carga más 2, también puedo decir que es un complejo catiónico. Carga negativa, complejo aniónico. Y no tiene carga, complejo neutro. Y acá al final, cuando no ve que ya le he hecho esta clase para otras secciones, he copiado otros ejemplos. ¿Dónde los hemos puesto? Acá hemos puesto otros ejemplos. Por ejemplo, voy a quitarles el amarillo para que se pueda leer, ¿no? Por ejemplo, acá, miren, voy a quitarle el color, acá, sin color. Miren, el hierro está con 6 aguas. Como es un ligando neutro, cada agua tiene un par y es molécula neutra, ¿no? Ion, solo está la valencia del hierro. Ion hexaacuo, hierro 2. Pero la siguiente, la que está ahora de amarillo, miren cómo la hemos nombrado, ¿no? Voy a poner acá para que se note, porque no sé si se nota. Le voy a quitar el color. Le voy a quitar el color. ¿Dónde se quita el color? Acá. Muy bien, miren, acá tengo un hierro que está unido a un agua.
a 2 hidrógenos, a 2 yodos y a un amoníaco. Entonces yo digo, el agua es neutra. ¿Sí? No se coloca corchetes cuando es solamente uno. El agua es neutra. Neutra. El hidrógeno está como ion hidruro y se dice hidruro. Tengo dihidruro, tengo diyodo, tengo amoníaco y tengo agua. Entonces se nombra así ion. Primero se fija la carga. Y acá tienen, miren, quiero que sea hierro 2. 2 yodos menos 2. 2 hidrógenos menos 2 menos 4. Menos 4 más 2 menos 2. Significa que este valor menos 2 está bien. Y se dice ion, amín por el amoníaco, acuo por el agua, dihidruro por el hidrógeno, diyodo por el yoduro, hierro 2. Muy bien. Como ustedes son muy inteligentes, copiar, hagamos otro acá, pegar. No importa con hierro o platino, lo que ustedes, pongámosles platino 2. Platino tiene 2 y 4. A ver, ¿cómo se llamaría el platino si yo le dejo solamente un hidrógeno y si le reemplazo por un oxidrilo, que ya saben cómo se lee? Si yo pongo en vez de agua, pongo NO3. Y si yo pongo en vez de amoníaco, pongo O2. O simplemente, a ver, miren acá ¿dónde está? Ah, ya, no, mejor no. A ver, después me van a decir, a ver, ¿qué? Ya tengo oxígeno, ya tengo agua, ya tengo cianuro, ya tengo amoníaco, yodo, flúor. Pues vamos a ponerle un flúor. ¿Qué carga tiene? Primero cuenten el número de ligandos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. 4 o 6, porque tiene el platino 2. Va a ser con carga 2. ¿Qué carga le corresponde al corchete? ¿Se mira o está muy pequeño? Sí, se mira, profesor. Ya, a ver, ¿qué carga le corresponde al corchete? Acuérdense que el nitrato carga -1, el hidruro carga -1, el oxidrilo carga -1, el yodo -1, todos tienen -1, todos son ligandos neutros. Todos son ligandos neutros, iones, perdón, todos son iones. ¿Qué carga le corresponde? Es platino 2. -6. A ver. -4. -4, muy bien, -4. -4. Entonces, ¿qué se va a llamar? Ayúdenme, díganme, ya saben, en orden alfabético. Nitrato, hidruro, oxidrilo, yodo y flúor. Díganme en orden alfabético. Ion. ¿Qué más? Hablen, si no, ahí me quedo separada, o sea, callada, si ustedes no me ayudan, ¿ah? Ion. Amín. ¿Ion qué? Amín. Amín. Yo voy a escribir lo que me dicen. Amín. Rápido. No sé dónde saldré ese amín porque no veo ningún amoníaco ahí. No es amín, profesor, es fluoruro. Amín, borro amín. ¿Qué más escribo? Fluoruro. Fluoruro. ¿Qué más? Hidrógeno. Hidrógeno, hidruro. Hidruro. ¿Qué más? Hidróxido. Yoduro. Diyoduro. Diyoduro, miren, diyoduro. ¿Qué más? Rápido. Hidroxo. Hidroxo, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? También puede ser hidroxo. Rápido. Platino 2, ¿así? ¿Está bien? ¿Está bien?
Platino 4. Nitrato, Antes de nitrato. primero debía ser Nitrato. hidroxi y después diyoduro. Ah, ya. Primero hidroxo y después diyoduro. Corto hidróxido y le pongo hidroxo acá y después diyoduro. A ver, ¿cómo van? Falta el nitrato. Ajá, ¿y dónde está el nitrato entonces? ¿Así? ¿Así? No, después de diyoduro. Después de... Después de diyoduro. Me están considerándome diyoduro, sería antes de fluoruro, sería lo primero diyoduro. Ya, es al final, ¿no? A ver, en orden alfabético. Ion, muy bien. Flúor, muy bien. Hidruro, muy bien. H, hidroxo, o sea, hidroxo es antes de hidru. Nitrato, diyoduro, platino 2. Bueno, ya vale, no importa. A ver, el que sigue, ¿está bien? Lo borro esto. ¿Qué se llamaría el que sigue? ¿Es neutro? Le voy a cambiar. Le voy a poner, en vez de CN, le voy a poner así, CN2. CN2. ¿Está bien el número de ligandos? No, ¿no es cierto? No está bien. Yo le puedo poner así, a ver, le voy a poner 2, 2, 2. ¿Qué se llamaría? ¿Qué carga tiene primero? ¿Qué carga tiene el complejo? ¿Qué carga tiene? Fierro ¿Qué trabajando con hierro las quieren dos. que sea? ¿Hierro 2 o hierro 3? ¿Qué hierro quieren que sea? ¿Hierro 2 o hierro 3? 3. Hierro 3. Entonces, miren, menos 2 del cianuro, menos 1 por 2, menos 2. Y del yodo, menos 2, menos 4. Menos 4 más 3 le correspondería carga menos 1. ¿Y qué se llamaría? Ion, porque tiene carga. Ion, diacuo, diciano, diyoduro, hierro, 3 me han dicho, ¿no? 3, muy bien. ¿Qué sucede si ustedes tienen el mismo compuesto, copiar, pero ahora le ponen control V? Le van a poner, miren, le van a poner, ya no quiero que tenga carga menos 1. Yo quiero que tenga, que sea así, miren, que sea reemplazado por litio. Y le borro la carga de menos 1 con el más 1, se van. ¿Qué se llamará? Miren cómo cambia. Ya no es ion, ya no puedo decirle ion. ¿Por qué? Porque no es ion. Porque ahora es un complejo neutro. ¿Qué se va a llamar? Diacuo, diciano, diyoduro, ferrato. Cuando tiene a la izquierda se le pone así como sal oxisal, ferrato. 3 de litio. Ferrato 3 de litio. Muy bien. ¿Qué sucede si ustedes, que está acá arriba pintado de rojo, copiar, primero rojo, luego copiar y luego pegar acá? ¿Qué sucede si a ese pintado de rojo, 4 lo reemplazan por un aluminio que colocan a la izquierda? Un aluminio y un potasio. Y tienen que eliminarle esto, ¿sí o no? Se fue la carga porque ese menos 4 lo he reemplazado por un aluminio que vale 3 y un potasio 1 que vale 4 con esos 4. ¿Qué se va a llamar? Todo esto igual, todo lo copian igual, copiar, le ponen igual, pegar, pero ahora se va a llamar platinato. Platinato 2 de aluminio y, miren qué fácil es, de aluminio y potasio. ¿Ven? Miren qué facilito.
¿sí? Fluoruro, hidruro, hidróxido, platinato 2 de aluminio y potasio. Muy bien. ¿Qué sucede si a este hierro que tenía valencia, mejor al primerito, que tenía valencia más 2, lo reemplazo con un ion que tenga valencia menos 2? Copiar. Entonces, a este que tiene valencia 2, lo reemplazo con un ion que tenga valencia menos 2. Entonces, miren, agarro y acá le pongo, en vez de ponerle, ¿no? ¿Cómo lo voy a poner? Le voy a poner flúor, 2 flúor. Entonces, le borro la carga positiva porque le he reemplazado ese más 2 con este menos 2. Ya no se va a llamar ion, ahora se va a llamar difluoruro. Difluoruro de hexaacuo, hierro 2. Hierro 2. ¿Está bien? Pero miren dónde estoy reemplazando al flúor. Cuando se reemplaza la carga positiva con el ion negativo, lo coloco a la derecha. Cuando reemplazo el ion negativo con el ion positivo, lo reemplazo a la izquierda y lo leo al final. Acá lo leo al comienzo. Esas son las reglas, así de fácil. ¿Alguna pregunta? ¿Otro ejercicio? ¿Otro ejemplo? Dígame. Una pregunta. En la parte del ion fluoruro, hidruro, hidroxo, el menos 4, ¿cómo le sale? O sea, el nitrato tiene carga de menos 1, ¿cierto? Menos 1. Voy a ponerle acá, menos 1 de acá. Menos 1, el hidruro. El hidruro menos 1 también. Ajá, el oxidrilo menos 1 también. Ajá, el yodo menos 1 también. Menos 1 por 2. Y el flúor menos 1 también. Entonces estoy diciendo, menos 1 del flúor, menos 2 del yoduro, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Menos 6, el platino que tiene valencia más 2, menos 6 más 2, menos 4. Ah, ya, gracias. Ya, muy bien, guardar. ¿Alguna pregunta? Está claro, ¿no? Lo que es nomenclatura. Nomenclatura, si ya saben nombrar nomenclatura, entonces vamos a hacer un... Ay, ¿dónde estamos acá? Estamos acá. Muy bien, ya sabemos hacer la nomenclatura, cuando es un ligando mono que regala un par, cuando es bi que regala 2 pares, ¿sí? Cuando es poli, cuando es más de 2. Entonces sabemos acá ejemplos de ligandos, acá cómo se nombra, cómo se lee, ¿sí? Yo les decía que estos también tienen estereoquímica, es decir, que de acuerdo a la ubicación de los átomos principales o de los átomos activos, tiene la forma cis y la forma trans. A mí me interesó mucho este cis y ese trans platino, porque cuando escuché una conferencia que decía que es un medicamento de 3ª generación, de 4ª generación, y que utilizaban para tratar diferentes tipos de cáncer, miren, se utiliza como quimioterápico, pero miren qué efectos adversos tiene. Causa ceguera, causa sordera, no ceguera, causa pérdida del cabello, bueno, ya se sabe que todos causan, neurotoxicidad, daño neural, nefrotoxicidad, daño renal. Sin embargo, está entre los primeros medicamentos que les dan a las personas que tienen problemas de cáncer. Entonces, es lo que yo quisiera que ustedes lleven como en su mente como un reto, ¿no? De que tienen que buscar medicamentos que no causen efectos adversos o tienen que dosificar y hacer muy bien la farmacocinética de sus medicamentos para que no cause estos problemas que nosotros obedecemos al médico como si fuera la solución de nuestra vida. Sin embargo, los médicos no saben por qué nos dan toma aspirina, toma paracetamol, sabiendo que el paracetamol la aspirina va a inhibir la síntesis de prostaglandinas y me va a elevar la presión. Voy a poder abortar a mi hijo. Entonces, para eso estudian química, para saber, y cuando ustedes vean cisplatino, recordar en su mente, ya la profesora Palomino nos dijo que así era el cisplatino y que producía esos efectos. Entonces voy a investigar
para de repente reemplazar este cis y este trans por otro medicamento que no cause tanto daño. Entonces, eso quiero que sea el objetivo de nuestra clase, de saber, de conocer, no de aprenderse las fórmulas. Yo me sé las fórmulas porque soy química, pero ustedes no tienen por qué aprenderse fórmulas, solo mirarlas y decir identificarlas. Allá, esto está acá y eso se utiliza para estos cánceres, ¿no? Hay muchos oncólogos que van a salir de ustedes, las enfermeras, al menos toda su vida, las obstetrices igual en la consulta, los tecnólogos médicos, de ellos depende el diagnóstico de los médicos. Entonces tienen que conocer todos, para eso están estudiando salud. Los nutricionistas que siempre van a recomendar, entonces, mire, licenciada, no me han dado este medicamento. Y, ay, corre, pregúntale al médico. No, ustedes son sanmarquinos, ustedes tienen la capacidad de poder decir, mira, esto te va a producir tal cosa, te voy a dar tal, o no te voy a dar cada 8 horas, mejor, ¿no? Primero te voy a dar esto y después te voy a... Eso es la función de un profesional consciente, humano, etc., etc. Muy bien. ¿Qué les decía yo? Que cuando yo estudié la química orgánica, la química inorgánica, que estamos terminando la química inorgánica, la química, los elementos de la tabla periódica, eso es química inorgánica, pero cuando ya esté relacionado con seres vivos se llama bioinorgánica. Lo que hemos hecho nosotros, resonancia, carga nuclear, tabla periódica, metales no metales, hemos hecho geometría, estructura, enlace covalente, todo eso que hemos hecho se llama química inorgánica. Pero como lo vamos a aplicar nosotros al cuerpo, al hombre, solo vemos lo que nos interesa, no nos interesa en qué metales está, qué produce, qué industria lo usa, no nos interesa, solo nos interesa lo que le ocurre al hombre. Eso se llama bioinorgánica. Y cuando ustedes van a aprender esas estrellitas que están a la derecha, están aprendiendo la química organometálica, es decir, el uso de estos compuestos carbonilos, metilos, ¿sí? Formando complejos, formando estos clústeres, miren. Antes, como cuando ganó el premio Nobel, que es Werner, solamente sabía hacer complejos, así como hemos aprendido ahorita a nombrar. Pero ahora, en los momentos de ustedes, ahora miren, 12 carbonilos con 4 cobaltos. Y este complejo tiene otras funciones en el organismo. Es utilizada para otro tipo de efectos. Entonces, estos clústeres son de su nivel, son del momento, son lo que ustedes tienen que aprender en nanomedicina, ¿no? ¿Qué cosa es? Por ejemplo, miren, ¿cómo se nombra este ion? Que tiene la cisteína, que es un aminoácido azufrado que está en la clara, en la yema del huevo. No tiene 4 cisteinil, 4 azufres. Miren, es un clúster que está contenido dentro de una proteína biológicamente activa. Ese es su nivel académico del momento. Ustedes tienen que saber leer este tipo de complejos. Ya no el que les acabo de enseñar, que mira, se junta el agüita y la amoníaco, eso ya no, eso es bueno, ya estamos aprendiendo a nombrarlos. Pero su nivel académico está acá, estudiando clúster. Ya no hay nomenclatura que abre el corchete, que pone... No, ahora hay nueva nomenclatura para leer el clúster que no les voy a enseñar porque tenemos muy poco tiempo, pero que no les voy a dar solamente una diapositiva, cómo pueden ustedes investigar su geometría, su estructura, su enlace, etcétera, y sus funciones, así como estamos aprendiendo. A nosotros, ¿qué nos interesa así de rápidamente para relacionar lo que estamos estudiando? Es los quelatos. Cuando formamos un complejo con un ligando monodentado, el producto es un compuesto coordinado. Con un ligando bidentado, compuesto coordinado. Pero cuando es un ligando polidentado, como por ejemplo acá miren la porfirina que tiene 4 pirroles, nitrógeno, 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 y a más de 2, 4 pirroles, 4 sitios de coordinación, es un ligando polidentado. Entonces, este producto se llama quelato. ¿Y cuáles son los quelatos de interés biológico? La hemoglobina que estamos viendo para ver las porfirias, como qué enfermedades. Ustedes van a estudiar todas las enfermedades que se producen en la síntesis de glóbulos rojos. ¿No? Todo el tipo de anemias, esas porfirias van a estudiar cuando hablen de hemoglobina. Los nutricionistas cuando hablen de clorofila van a decir, no, yo voy a recomendar tal conserva porque la clorofila es el pigmento verde de las plantas. Perfecto.
es un quelato de interés biológico. La cianocobalamina, que lo están viendo en cobalto, que me ha expresado la señorita, es un quelato. El ATP, que nos permite amar, querer, reír, sonreír, es un quelato. La mioglobina es un quelato. Hay varios quelatos de interés biológico. Y por eso estudian la hemoglobina, para saber que no solamente es un tampón biológico que lleva oxígeno en la flechita chiquitita, en el 5.º sitio de coordinación, y que se junta a una globina en el 6.º sitio de coordinación. No, 5.º y 6.º. 6.º es la flechita chiquitita, perdón. En el 6.º sitio de coordinación, la hemoglobina lleva oxígeno de los pulmones a los tejidos del cuerpo. Y también es función biológica, es un tampón biológico que vamos a aprender en las siguientes semanas. Entonces, esta hemoglobina, les había dicho que cuando no puede producir genéticamente las cadenas beta, les da una enfermedad que se llama beta-talasemia. Y esa beta-talasemia, ¿no?, las personas pueden vivir poco tiempo, porque hay que hacerles transfusiones de sangre, ¿no? Entonces, cuando no tiene dinero, entonces tiene que recurrir a la quelatoterapia, es decir, a la cura con quelatos. Por ejemplo, se ha ensayado que esos talasémicos, ¿sí? ¿Qué significa ser talasémico? Que cuando se muere el glóbulo rojo a los 120 días, se rompe, ya les había dicho la porfirina, y les da la bilirrubina. El hierro 2 tiene que eliminarse también, así como la bilirrubina, pero cuando se oxida a hierro 3 ya no se puede. Entonces se le da esto complejo, pero con vitamina C. ¿Para qué? Para que la vitamina C reduzca de hierro 3 a hierro 2 y rápido este complejo, como un pulpito, lo atrape y lo elimine, ¿sí?, por las heces, ¿no?, por ser una molécula grande, por ejemplo. Entonces, miren ustedes, tenemos que entender qué cosa es eso. Y ya les dije a los nutricionistas que van a hablar de lo que es la clorofila, cómo es importante para las vegetales, cuál es la cadena alimenticia, dónde estamos nosotros, cuántos tipos de clorofila hay. Como la clorofila, miren el magnesio ya, en vez de hierro, ¿qué tiene? Magnesio. En vez de globina, ¿qué tiene? Fitol. ¿De cuántos carbonos? Miren, 22 carbonos. Entonces, es muy importante la clorofila, ¿sí? Y de acuerdo a los R's que tengas, clorofila A, clorofila B y donde se encuentre. Pero es importante, miren, cuando esas clorofilas, como en el mercado venden las clorofilinas, ya están reemplazando la clorofila por otro metal, ya no por magnesio, sino por cobre, miren. Y están reemplazando, miren, este fitol que tenía 22 carbonos, ahora tiene solamente 3 carbonos. Todo lo demás sigue igualito. Pero ahora ese fitol tiene 3. Y encima, como quieren la patente, le ponen unos sodio, otros le ponen potasio, porque al final el ion sodio y el ion potasio no pasa nada, no son útiles en el organismo, ¿no? Y van reemplazando y se llama clorofilina. Y también les voy a dejar de tarea que me averigüen cómo se llama cuando a esta clorofila, ¿sí?, ahí el oxígeno singlet sigma, ¿se acuerdan que decolora los plásticos, que decolora el color verde de las plantas? Sale magnesio y entra hidrógeno. ¿Qué se llamará? Cuando la clorofila se reduce, me dicen, a ver, le regalo un punto cuando se me explica el mecanismo en el examen de teoría. ¿Cómo se llama cuando se va el magnesio? Ingresa el hidrógeno. Ese mecanismo de ingreso y el nombre del producto me dicen, yo les regalo un punto al final. Entonces, miren, la clorofilina es como se va haciendo, digamos, una clorofila artificial que tiene muchos beneficios, como por ejemplo, miren, tiene actividad antiaterogénica, ¿no?, para eliminar los cálculos, que quién no ha sufrido de cálculos, ¿no?, al riñón, ¿sí?, para sacar todo ese colesterol, se está utilizando eso. También lo que me están explicando y me van a explicar ustedes que es la anemia perniciosa. ¿Qué cosa es? Miren, en vez de hierro, en vez de magnesio, cobalto. En vez de oxígeno, cianuro. Y en vez de globina, un nucleótido de adenina. ¿Qué se llama? Cianocobalamina. Ahí está el requerimiento, ahí está para qué se utiliza, ¿sí? ¿Quién debe usarlo?
¿sí? Miren, para daño renal, daño hepático. Y también lo que usan los tecnólogos médicos para sacar la anticoagulante de la sangre, que es el etilendiamín tetraacético, ácido etilendiamín tetraacético. ¿Quién es el ácido etilendiamín tetraacético? Simplemente es una etilendiamina que le hemos visto al comenzar, ¿se acuerdan? ¿Dónde hemos visto la etilendiamina? Acá. Miren, que en vez de un hidrógeno, un ácido acético. En vez del otro hidrógeno, otro ácido acético. En vez de este hidrógeno, otro ácido acético. O sea, en 4 ácidos acéticos. Etilendiamín tetraacético. Es esta filita roja, pero en vez de hidrógenos, acético, 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 acético. Esa es el EDTA, ácido etilendiamín tetraacético, ¿no? Que se utiliza en la remoción de ¿qué? De saturnismo, de plomo, de estroncio radiactivo, de cobalto radiactivo. Acuérdense de manganeso, ahí utilizamos EDTA. Y también se está haciendo de EDTA sintéticos, miren, para hacer todos esos envenenamientos, para hacer, o sea, análisis de aguas, ¿no? Se hace, miren, igualito que el EDTA, tiene, miren, ¿cuántos ligandos? 1, 2, 3, 4, miren acá, 1, 2, 3, igualito, ¿sí? Pero ya tienen otros nombres, ¿no? CDTA, DTPA, TTHA, son ácidos relacionados con el EDTA, que tiene funciones similares, ¿no? Esa es la empresa privada, los investigadores buscan sus patentes y le cambian solamente, acá han visto ustedes, así como la clorofilina. Muy bien, acuérdense que hay complejos lábiles y complejos inertes. Yo estoy preparando el tiocianato para ver cómo es un complejo muy inerte, que rápidamente, hay unos que rápido se dejan sustituir, otros que no, son inertes, bien difícil que los sustituyan. Entonces, a eso se refiere. Y ahora les voy a explicar un poquito de lo que es la TEF, la TCC y la TON, es decir, el enlace en los complejos, que es un poquito diferente a lo que hemos aprendido en química inorgánica. Hay 3 teorías que explican el enlace en los complejos, que es la teoría de enlace de valencia, ¿sí? La teoría del campo cristalino y la teoría del orbital molecular. Bueno, en ligandos casi está metido en estas dos, no lo consideramos. TEF, TCC y TOM. ¿Qué dice la TEF? Siempre comenzamos por la TEF porque es la que mejor explica, más fácil explica, porque dice, bueno, el enlace no es completa. ¿Se acuerdan que cuando explicaba ella decía, el enlace forman los átomos con sus electrones de valencia? Funcionaba para el agua, pero no funcionaba para el trifluoruro de boro, ¿se acuerdan? Y ahí decae la teoría. Igual en este caso. La teoría de enlace de valencia explica si el complejo es paramagnético, es decir, tiene electrones así como si este azulito, solito. Así como free radical, así, paramagnético. O si es diamagnético, tiene así apareado, como peróxido de hidrógeno, ¿se acuerdan? Apareado. O solo o apareado. Eso nos dice la TEF. ¿Y cómo nos dice eso? Fácil. El investigador que está haciendo su complejo somete una cantidad, por decir 1 gramo de compuesto a analizar a la acción de un imán, de un campo magnético. Si se mueven los electrones porque está desapareado, aumenta de peso. Es como decir, oye, no fastidies, si se mueve la balanza, aumenta de peso. Pero estos ya están completos, son diamagnéticos, no pasa nada, no cambia el peso. De esa manera se ve si es paramagnético o es diamagnético. ¿Y cómo sé cuántos electrones desapareados tiene? Eso también dependiendo del tipo de ligando y de la ubicación en la tabla periódica, ¿sí? Va a tener, ¿no?, de 10, de 5, de 4, de 3. No les voy a enseñar tampoco eso. Solamente les voy a indicar, yo les voy a decir, señores, este ion tetrahidroxi sin 2 es un de 10, el zinc, y es diamagnético. O sea, las dos palabras ya es dato, por decir es dato. Así como le llaman ustedes dato, dato. ¿Qué significa ese dato? ¿Cómo se explica que tiene una hibridización sp3? Porque como es diamagnético y tiene 10 electrones, esta fila de arriba
son los electrones propios del metal. Y acá es cuando ya se mezcla el metal con el ligando. Propios del metal, mezcla, así como dice su nombre, mezcla del metal con los 8 electrones que vienen de los 4 oxidrilos. Entonces, para que se forme el enlace en complejos, primero los orbitales, los electrones que están en orbitales propios del metal, sufren una excitación. Se acomodan. ¿Para qué? Para recibir a sus invitados. ¿Que quiénes son los invitados? Los electrones que vienen de los ligandos. En este caso tengo 3 de 10. Están los 10 en los 5 orbitales D del metal. Por lo tanto, ¿qué va a hacer este zinc para ubicar a sus invitados, que son 8 electrones? 8 o 4 oxidrilos, 8 electrones. Va a utilizar el 4s y 3 orbitales 4p. Ahí va a colocar 2, 4, 6, 8. ¿Han visto acá abajito? No toca los 3D porque están llenos. Entonces, ¿cómo coloca sus invitados? En los que siguen, en el 4s y en el 4p. Y ahí, ¿qué hibridización tiene este complejo? sp3, sp3. Muy bien. Hagamos otro ejemplo. Por ejemplo, acá este tipo de complejos cuadrados planos. Hay complejos tetraédricos cuadrados planos. En este caso, miren, el níquel es 2, níquel 2. Está trabajando con ion tetraciano níquel 2. El níquel tiene 8 electrones en orbitales D. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. ¿Cómo acomoda a sus invitados? Él es diamagnético, significa que cuando acomode para recibir a los invitados, él va a acomodar su electrón que está en el quinto nivel D, en el REM-PD, lo pone en 4 nada más. Ahí tiene los 8. 2, 4, 6, 8. Se hace quedar un REMPE para colocar a los electrones que viene del cianuro. Luego ya tiene un REMPE, que es el D este que estoy tocando. Luego el 4S es este. Y necesita solo 8 electrones, o sea, 4 espacios, 4 REMPEs. Entonces, le sobra 1P. No lo utiliza porque él solo quiere para colocar, o sea, 8 electrones, o sea, 4 espacios, 4 REMPEs, 4 orbitales. Entonces, utiliza el D, un D, utiliza el S y 2P. ¿Qué hibridización le corresponde? DSP2. ¿Qué geometría tiene? Cuadrado plano. ¿Pero por qué la geometría cuadrado plano? Porque tienen esta hibridización. Esta hibridización. Si es sp3, tetraédrica. Si es dsp2, cuadrado plano. Entonces, de ahí viene la geometría también. Muy bien. Otro ejercicio. Quiero que aprendan muy bien esto porque les voy a explicar las 3 con este ejemplo. Este es un complejo que se llama ion hexafluoro cobalto 3. Es paramagnético. Y el cobalto tiene 6 electrones en orbitales D. Muy bien. Debo llegar a esta hibridización. ¿Cómo llego a eso? Miren. El cobalto es un D6. De él tiene propios sus 5 cuadraditos. 1, 2, 3, 4, 5 de orbitales D. 1 de 4S y 3 de 4P. Muy bien, esos es propios del metal. ¿Cómo va a acomodar a 12 electrones que vienen de los flúor? 12, 6 por 2, 12. Entonces él dice, como yo soy paramagnético, nadie se mete con mis electrones desapareados, nadie. No se metan con mis electrones desapareados. Para acomodar los 12 electrones voy a utilizar el 4S. Los 3, 4P, y voy a utilizar mis orbitales externos del otro nivel, D. Entonces ahí coloca, miren, 2, 4, 6, 8, 10, 12 electrones. Y de los 4D, solamente ha utilizado 2. Tiene orbitales D externos. Te dije así, tiene orbitales D externos.
Entonces, el complejo presenta electrones desapareados. Su hibridización es sp3d2 con orbitales d externos. Sí respeta el principio de Hahn al llenar sus electrones porque viene 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones. Entonces, su geometría es octaédrica, de alto spin. A ver, averígüenme qué es alto spin, bajo spin. Miren, alto spin, bajo spin. Las flechitas, fíjense el orden de las flechitas. Miren un igualito, el cobalto, pero con otro ligando. También tiene 6 electrones, pero ya no es paramagnético, es diamagnético. Diamagnético. Entonces, como es diamagnético y tiene 6 electrones, ¿sí? 6 electrones en orbitales d, acá me falta una flechita, ¿se han fijado? Acá me falta. Los 6 están en 3 orbitales d. Los 6 están en 3 orbitales d. Le ha sobrado 2 para colocar, ¿no? Ya de 2 amoníacos, 4 electrones. Utilice el S, 6 electrones. Y 3 orbitales P, 8, 10 y 12. Ahí suficiente en el corchete ha ubicado a 12 electrones que vienen de 6 amoníacos. ¿Y qué hibridización tiene? D2sp3, con orbitales D internos. Es diamagnético, no respeta el principio de Hahn al llenar sus electrones. ¿Está claro? ¿Qué pasaría si yo les digo, a ver, señor, dígame la diferencia entre un complejo paramagnético y diamagnético? ¿Qué me dicen? Pregunta. Están dando examen. ¿Qué me dicen? ¿Cuál es la diferencia entre un complejo paramagnético y diamagnético? Les voy a leer para que me digan la respuesta. Les voy a poner de amarillo para que me digan la respuesta. Les voy a colocar de rojo. No, de rojo no. De rojo no. Les voy a colocar de amarillo. Ay, ¿qué cosa he hecho? Les voy a colocar de amarillo para que me saquen la respuesta que les he preguntado. A ver, les voy a colocar de amarillo. Ya. Sáquenme de ahí la respuesta. Les he dicho, ¿cuál es la diferencia entre un complejo diamagnético y uno paramagnético? Rápido, por favor. Rápido. Por ejemplo, el diamagnético sí respeta la regla de Hahn. Ahí está, muy bien, señorita, muy bien. Dígame su apellido. Torres, Alzamora. Torres. Muy bien, Torres. A ver, otra diferencia. Que presenta electrones apareados el diamagnético. Muy bien, diamagnético, electrones apareados y el diamagnético desapareados. Muy bien, muy bien. Ahí tienen, ven diferencias. Después no digan, pero ¿dónde sacó esa pregunta la profesora? Ahí lo voy a dejar de amarillo. Muy bien, entonces ven, quiero que se vean eso. Diamagnético es de 6, no pasa nada. Pero el paramagnético dice, oye, respétame, por favor. No me utilices porque yo sí respeto a Hahn, soy muy respetuoso. No me toques mis electrones desapareados. Entonces, el complejo para acomodar, ¿por qué le he puesto cobalto asterisco? Porque tiene que acomodar estos electrones, estos orbitales puros, tiene que acomodarse, respetando o no respetando a Hahn. ¿Para qué? Para acomodar los electrones que vienen de sus invitados que se llaman ligandos. ¿Está bien? Muy bien. Eso dice, y ahí tenemos, miren, acá le he puesto más bonito con cuadraditos para que vean cómo se mezcla. Muy bien. Luego vamos a ver nosotros qué dice la otra teoría. Ya saben que la TEP solamente llega para ver hibridización y cuántos orbitales electrones puede recibir. Nada más dice la pobre TEP. Viene la TCC. La TCC investiga un poquito. Es la teoría del campo de cristalino. O sea, es cómo se dan los enlaces en complejos. Esa teoría se ubica y quiere explicar también el enlace en complejos. Entonces, investiga un poquito más. Ya sabemos que si es paramagnético, es diamagnético, cómo está llenando sus electrones. Pero ellos dicen, no, nosotros vamos a investigar qué efecto tiene cuando
se van a mirar los electrones que vienen de los ligandos con los del metal. ¿Y qué interacciones tienen cuando se chocan de ligando a ligando? O sea, investiga ya la energía. Como es de cristal, acuérdense que ahí se mide radio iónico, ¿se acuerdan? Entonces, ellos ven las interacciones que hay entre ligando o ligando metal. Y ellos ven que cuando tenemos orbitales D, hay 3 orbitales que les llama T2G, que son de X y de Z, y D y Z, que están pintados de amarillo, que sus interacciones están dirigidos entre ligando y ligando. No sufren mucha energía, no cambian demasiado. Se les llama no ligantes. Y los separa en este grupo. Dice, estos no están muy afectados. Sin embargo, estos dos que también están pintados de amarillo, que son el dz cuadrado y de x cuadrado y y cuadrado, están dirigidos entre ligandos y metal, sufren interacciones más fuertes y hace una separación entre la distancia, entre la energía que hay para pasar un electrón desde acá hasta acá. Y se llama, a ese valor se le llama delta o se le llama 10 de Q. Entonces, miren lo que es el campo cristalino. Dice, separa los orbitales D en 2 grupos. Y dice, mira, a estos no les pasa nada, pero estos sí se ven afectados. Entonces, ¿qué ocurre cuando está llenando electrones el metal para compartir con sus ligandos? Vamos a ver cómo sufre, cuál es la energía para que salte de este nivel a este nivel. Y señala, divide los orbitales D del metal en 2 grupos. Estos que están acá abajo, 3, que se llaman T2G, y estos que se llaman EG. Y ahí tienen, miren, los EG de azulito, los T2G de negrito. ¿Qué ocurre con eso? Miren, ¿qué ocurre con eso? ¿No? Ellos le llaman alto spin o bajo spin, que no vamos, he dicho que no vamos a tocar mucho en esto, solo es ver si respetan Han o no respetan Han, ¿no? Y quiero que vean esto. Miren, eso hace la TCC. Los orbitales del catión los separa en 2 grupos, T2G, EG, y mide si delta es grande o es pequeño. Entonces, ese valor de energía en complejos paramagnéticos, como en este caso, es pequeño, y en diamagnéticos es grande. La barrera energética para que salte 1, 2, 3, ¿no? Es pequeña. Como es pequeña, sube al otro nivel, 4, 5 y 6. Pero miren en un diamagnético, ¿no? Está acá, igual, tengo los 6, 1, 2, 3. Quiere saltar, como delta es grande, no puede llegar a EG. Simplemente se quedan 4, 5, 6 y se convierten en una geometría, en un complejo diamagnético. Eso entonces hace la TCC. Mide ese delta, ese 10 de Q. ¿Es grande o es pequeño? ¿Pueden saltar los electrones a los otros orbitales o no pueden? ¿Pueden pasar de T2G a EG o no pueden? Y se ve que en diamagnéticos no pueden, porque delta es alto. Pero en paramagnéticos sí pueden, porque delta es pequeño. Muy bien. ¿Eso qué hace? Hace que la TOM tome hibridización, tome orbitales D, tome este valor de delta. ¿Para qué? Para distribuir sus electrones, primero mezclarlos, hibridizarlos, y luego distribuir los electrones entre ambos. Entonces acá les he puesto qué cosa es la TOM, qué dice la TOM, cómo utiliza los 18 electrones, y hace estos diagramas que le voy a explicar. Este diagrama, miren, aquí está del metal y acá están de los ligandos. Aquí está del metal y acá está bien, acá miren, acá están los ligandos y acá está el metal. Vamos a ver este complejo octaédrico. ¿Cómo es el diagrama que les voy a explicar en otro, cómo se mezclan? Mire, el S, ahí está con filitas, miren. Este S que está acá se va a hibridizar con una rayita, con un rempe de acá. S con S. Me va a dar 2 híbridos, que los he puesto, creo que mejor se diferencian acá. Acá ya les he puesto con bolitas. Acá está con rayitas.
S, rayita, 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 me va a dar esto, el S, que ¿dónde está? Sigma 1S, que está acá. Acá lo he dibujado con bolitas. Entonces acá tengo del metal los 6 electrones en orbitales D, el 4S y el 4P. Y acá tengo 12 electrones de los ligandos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rempes con 12. ¿Cómo Latón los hibridiza? Miren, este que está acá, que le voy a poner, este 4S que está ahí, se va a juntar con un rempe de acá, con uno de estos. ¿Listo? Ahí. Como os voy a mezclar dos, voy a tener sigma S y un sigma S de antienlace, que es este que está acá, miren. Así se va a hacer, eso es lo que dice el diagrama. Me va a dar dos híbridos. ¿Cuáles son los híbridos? Los que he puesto con la rayita. Eso me origina el orbital S. Luego, estos 3 orbitales P tienen que unirse con estos 3 que están en este rectángulo, ¿sí o no? Me tiene que dar 6 híbridos, 3 de acá y 3 de acá de los rectángulos, me da 6 híbridos. ¿Cuáles son? 3 están acá abajo, acá 3, y 3 están acá arriba. ¿Vieron? 3 están acá abajo y 3 acá arriba. Los que están debajo de ellos se llaman de enlace. Los que están arriba de ellos se llama de antienlace, igual que hemos aprendido para oxígeno. Muy bien, ya he utilizado este y estos 3, y acá he utilizado este y estos 3, pero me faltan 5 orbitales D. Acuérdense que de acuerdo a la TCC, 3 no se meten, 3 no se desestabilizan, 3 se llaman no ligantes, están a la misma altura de los orbitales D del metal, no se han metido en el enlace. Solo me quedan estos 2 de la bolita grande, que se van a mezclar con estos 2 que nos quedan acá. Me van a dar 4 híbridos, 2 de acá y 2 de acá, 4. ¿Quiénes son? 1, 2, que son este sigma D, y estos que están acá de antienlace, sigma D de antienlace. Entonces, miren ustedes, que ya yo estoy mirando cómo, miren, de X cuadrado, Y cuadrado, y de Z cuadrado es el T2G, ¿se acuerdan? Y de Z cuadrado y de X cuadrado está la TCC acá en el medio, la TCC. Acá se cumple la TCC. Entonces, y acá tengo el valor del triangulito que dice delta. En paramagnéticos, delta es pequeño. Por eso, cuando distribuye los electrones, va a distribuir 12 de acá y 6 de acá, 18. Comienza a poner 2 acá. No le he puesto porque me dio flojera. Yo puedo colocar acá 1 y colocar acá 2. Coloco 2 ahí. 2. Aquí 4, 6, 8, 10, 12. Y acá me encuentro que está los D. Tengo que respetar a Han o no respetarlo. Entonces yo digo 12, 13, 14, 15. Como es chiquitito en paramagnéticos, 16, 17 y 18. Así acomoda sus electrones Latón. Pero miren cómo acomoda los electrones de un diamagnético. Ya hicimos el diagrama, es el mismo diagrama, aquí también el mismo diagrama. Ya tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12. Me faltan 6. Comienzo 13, 14, 15. Quiere saltar 16 como el paramagnético, pero se encuentra que delta es grande. No puede vencer la barrera energética. Salta y no llega. Entonces comienza y dice, bueno, mala suerte, soy diamagnético, me quedo acá abajito, ¿no? Y tengo 16, 17 y 18. Esto ocurre el enlace en diamagnéticos y el enlace en paramagnéticos, como delta es chiquitito, ocurre este salto. Eso se explica en los libros y ustedes van a ver cómo esta barrera energética, el ancho de banda es más grande, más pequeño, y van a ver todo descrito de esta manera, que ahí tienen el T2G, el EG, el delta, lo que les acabo de decir, pero con otros conceptos que no permite mucho entender. Quisiera que lo vean así, un paramagnético, y así como la verdecita, un diamagnético. Después les he enseñado cómo se halla la geometría de los clústeres, ya ahí más o menos un ejemplo que no les voy a malograr la vida.
y hay un poco de la geometría que se cumple para todos estos complejos que me gustaría que ustedes sean motivados como para que puedan leer para qué sirven en estos momentos y puedan ver la importancia de estudiar química de coordinación. Química de coordinación. O sea, no solamente es allá ATP, hemoglobina, porfirias, no, es que en estos momentos en el diagnóstico clínico ustedes están curando con complejos y de encima a personas que padecen cáncer. Por lo tanto, es muy importante que ustedes puedan manejar estos términos, estos conceptos, y si es cierto, no quiero que sean eruditos ni químicos ni nada, ustedes tengan la capacidad de entender, ¿no?, los conceptos básicos de lo que es un complejo coordinado, porque toda la acción enzimática para bioquímica se basa en quelación. Y cuando hablamos de quelación, se basa en que un pulpito tiene manitos y capta el metal, pero es vergonzoso que un profesional de salud no sepa que es un complejo y que diga que hay un pulpito que capta con sus manitos el metal, ¿o sí? Yo creo que su nivel académico de San Marquino tiene que tener un poquito más de profundidad. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta para dejar de compartir? ¿Todo claro? ¿Sí? O nada claro, no me decepcionen, no me hagan sentir mal. Me voy a poner a llorar. Dejo de compartir. Si ustedes me dicen que no han entendido nada, lloro, pues. Profesora. Tengo derecho. Muy bien. Las partes del PPT que no están. Ahorita les mando lo que he corregido porque la verdad creo que no he guardado. Voy a guardar para que salgan las partes, ya guardar. Y les mando al WhatsApp. Sí, Miss, por favor, porque en la 49 no sale, Miss. Ya, les mando al WhatsApp, ahorita de la sección, de la primera sección que esté en mi alcance. Como vamos a hacer las clases juntas, sería bueno que junten un solo, ¿cómo se llama? Porque a mí me gustaría que hagamos las tres realmente las clases teóricas y las clases de seminarios, porque va a ser ilustrativo y además nos permite el Meet. No van a tener, yo antes me preocupaba porque pensé que no podríamos nosotros, no podríamos tener el acceso más de 100 personas, porque antes era así, solo